Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en una historia llena de drama, romance y sí, también un poco de caos. El título lo dice todo, Demet y Oguzhan, el impacto en Khan que rompió todo. La boda que cambió su vida. Si ya están pensando en chismes, secretos y giros inesperados, están en el lugar correcto. En este vídeo vamos a desentrañar la compleja telaraña de relaciones que se formó en torno a una boda que, lejos de ser un simple evento social, se convirtió en el punto de inflexión que alteró el destino de varios personajes. Hablaremos de Demet Oguzhan Khan, y cómo sus vidas se entrelazaron de una manera que nadie hubiera imaginado. Preparémonos para un viaje emocional, donde la felicidad se mezcla con la traición y donde el amor, a veces, se convierte en el peor de los enemigos. Así que si son nuevos en el canal, les recomiendo que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un solo vídeo. Prometo que siempre les traeré contenido interesante, lleno de secretos y análisis de esas historias que tanto nos encantan. Y ahora, sin más preámbulos, empecemos a desentrañar este drama. Todo comenzó como suele suceder, con una boda. Una boda que prometía felicidad eterna, pero que en realidad estaba destinada a desatar una serie de eventos que cambiarían la vida de todos los involucrados. Khan, nuestro protagonista principal, era un hombre seguro de sí mismo, exitoso en su carrera y enamorado. Se preparaba para casarse con la mujer de sus sueños, aparentemente todo era perfecto. Pero como en toda buena historia, la perfección es solo una fachada. La imagen de Khan, radiante de felicidad, preparándose para el sí, acepto, era la antítesis de lo que estaba por venir. Su éxito profesional, su elegancia impecable y la confianza que emanaba eran solo una máscara, una capa que ocultaba la fragilidad que pronto se revelaría. En el fondo, Khan era un hombre que creía en el amor, en la lealtad y en la honestidad. Y precisamente por eso, la traición que se avecinaba lo golpearía con tanta fuerza. Él veía el futuro pintado de colores vibrantes, con su amada a su lado, construyendo una vida de felicidad y prosperidad. La boda era la promesa de ese futuro, el punto de partida de su cuento de hadas. Demet, una mujer fuerte e independiente y con un pasado que la perseguía, jugaría un papel fundamental en esta historia. Su conexión con Oguzhan, un hombre misterioso y carismático, sería el detonante que haría estallar todo. Oguzhan, con su encanto irresistible y sus secretos bien guardados, llegaría para poner patas arriba la vida de Khan. La pregunta es, ¿cómo se relacionan estas tres personas? ¿Qué papel juega Demet en la vida de Oguzhan, y cómo impacta esto en la felicidad aparente de Khan? Demet era una mujer de contrastes. Su fortaleza se manifestaba en su independencia, en su capacidad para enfrentar los desafíos de la vida con la frente en alto. Pero detrás de esa fachada, se escondía una profunda vulnerabilidad, marcada por un pasado lleno de sombras y decisiones difíciles. Su mirada reflejaba una mezcla de valentía y tristeza, como si llevara consigo el peso del mundo. Su historia con Oguzhan era una cicatriz que nunca sanaba del todo, una conexión intensa y apasionada que había dejado una huella imborrable en su corazón y en su destino. Oguzhan, por su parte, era un enigma. Su carisma era innegable, su presencia magnética. Tenía la habilidad de cautivar a cualquiera con una sonrisa y una mirada penetrante. Pero detrás de esa fachada encantadora, se escondía un hombre astuto y manipulador, capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quería. Sus secretos eran su arma, su poder. Sabía cómo utilizarlos para jugar con las emociones de los demás y para sembrar la discordia. Su relación con Demet era un vínculo peligroso, una danza de fuego y hielo que amenazaba con consumirlos a ambos. La relación entre Demet y Oguzhan era compleja, cargada de tensión y sentimientos ocultos. Su pasado común, un pasado que se mantuvo en secreto, era la clave de todo. Un secreto que cuando salió a la luz, rompió todo lo que Khan creía saber. La historia entre Demet y Oguzhan era como una novela negra, llena de pasiones prohibidas, traiciones y promesas rotas. Se habían conocido en circunstancias turbias, en un ambiente donde la lealtad era un lujo y la confianza, una moneda de cambio. Habían compartido momentos de felicidad intensa, pero también de dolor y sufrimiento. Su amor fue una llama que ardió con fuerza, pero que también los quemó a ambos. La chispa inicial se transformó en un incendio que consumió todo a su paso. El secreto que los unía era un pacto sellado con sangre,
una verdad que habían intentado enterrar en lo más profundo de sus corazones. Pero el pasado, como un fantasma, siempre regresa para atormentarnos. Y en este caso ese fantasma se manifestaría en el momento menos esperado. En el escenario más dramático, la boda de Can. Demet, con una mezcla de valentía y vulnerabilidad, se vio obligada a tomar decisiones difíciles. Su historia con Oguzhan era un remolino de pasión, arrepentimiento y promesas rotas. Y ahora el pasado con toda su fuerza, volvía para reclamarla. Pero, ¿por qué Demet y Oguzhan, con una historia compartida, decidieron complicar la vida de Can en el día de su boda? ¿Cuál era el verdadero objetivo? Demet se debatía entre el amor y el deber, entre el pasado y el presente. La reaparición de Oguzhan la obligó a enfrentarse a sus demonios, a las consecuencias de sus decisiones. Sabía que su participación en ese juego peligroso podría tener consecuencias devastadoras, pero también sentía una atracción irresistible hacia Oguzhan, una conexión que iba más allá de la razón. ¿Estaba dispuesta a sacrificar su felicidad por él? ¿O buscaría una forma de proteger a Can, aunque eso significara renunciar a su propio corazón? El verdadero objetivo de Oguzhan era mucho más ambicioso de lo que Can podía imaginar. No se trataba solo de destruir su felicidad, sino de vengar una vieja traición, de saldar cuentas pendientes. Había estado planeando este momento durante mucho tiempo, esperando pacientemente la oportunidad perfecta para ejecutar su plan. La boda de Can era la plataforma ideal para desatar su furia, para exponer sus secretos y para sembrar el caos. La boda de Can, que parecía ser el momento culminante de su felicidad, se convirtió en el escenario de una explosión emocional. Las revelaciones que sacudieron la ceremonia fueron impactantes. Secretos salieron a la luz, promesas se rompieron y la confianza se desvaneció en cuestión de minutos. La reacción de Can fue predecible pero devastadora. El dolor de la traición, la confusión y la desilusión, pintaron un cuadro de angustia en su rostro. La atmósfera de la boda, que inicialmente era de júbilo y alegría, se transformó en un campo de batalla emocional. Las sonrisas se congelaron, las miradas se volvieron acusadoras, y el silencio, tenso y pesado, se apoderó del ambiente. Las revelaciones, como dagas afiladas, se clavaron en el corazón de Can, hiriéndolo profundamente. El shock, la incredulidad y la ira se apoderaron de él, borrando cualquier rastro de felicidad. Las promesas de amor eterno, las juras de lealtad, se convirtieron en palabras vacías, en mentiras disfrazadas de verdades. La confianza, el cimiento sobre el cual se había construido su relación, se desmoronó, dejando tras de sí un vacío insondable. El mundo de Can se había puesto de cabeza, y él se encontraba solo, perdido en medio del caos. Oguzhan, aprovechando el caos, desplegó sus cartas. Sus verdaderas intenciones quedaron claras, revelando una ambición desmedida y una sed de venganza. Can se vio envuelto en una situación que jamás imaginó, enfrentándose a una realidad que superaba todas sus expectativas. ¿Qué había hecho Can para merecer este giro inesperado? ¿Por qué Oguzhan había elegido este momento para atacar? Oguzhan, con una sonrisa siniestra en su rostro, observaba el derrumbe de la vida de Can. Su ambición desmedida, su sed de venganza, se habían apoderado de él, cegándolo por completo. Había esperado pacientemente el momento perfecto para ejecutar su plan, para desatar su furia y para obtener lo que creía que le pertenecía. Can, sin saberlo, se había convertido en la víctima de su ambición, en el peón de su juego perverso. Can, aturdido y confundido, se enfrentaba a una realidad que superaba cualquier pesadilla. No entendía por qué estaba siendo atacado, porque su vida estaba siendo destrozada. Se sentía traicionado, humillado, y su corazón estaba hecho añicos. El dolor era tan intenso que le resultaba difícil respirar. El ataque de Oguzhan no fue un acto impulsivo, sino un plan meticulosamente orquestado, diseñado para destruir a Can tanto emocional como profesionalmente. Oguzhan sabía que el éxito de su plan dependía de la sorpresa, de la manipulación y de la explotación de las debilidades de Can. Y lo estaba logrando. El impacto de Demet fue crucial. Aunque en un principio se mantuvo al margen, la verdad sobre su relación con Oguzhan salió a la luz, lo que desencadenó la ruptura definitiva. La boda se convirtió en un caos emocional, con acusaciones, gritos y lágrimas. El castillo de naipes que Can había construido se derrumbó por completo, dejando tras de sí un vacío inmenso. Demet, al verse expuesta, se vio obligada a elegir. Tenía que decidir entre proteger a Can o seguir a Oguzhan.
Su corazón se debatía entre el amor y el arrepentimiento. La revelación de su pasado, de su conexión con Oguzhan, fue como una bomba que estalló en la ceremonia, sembrando el pánico y la confusión. Las acusaciones volaron, las lágrimas corrieron, y la verdad, dolorosa y desgarradora, salió a la luz. Khan, destrozado por la traición, se sintió abandonado y solo. Su mundo se había derrumbado, y la persona en la que había confiado ciegamente, la mujer que amaba, se había convertido en su mayor enemiga. El dolor lo consumía, y el futuro se veía oscuro e incierto. La boda, que debía ser el comienzo de su felicidad, se convirtió en el final de su sueño. El castillo de naipes que había construido con tanto esfuerzo, se desmoronó, dejándolo con un vacío inmenso y la tarea de reconstruir su vida desde cero. La vida de Khan dio un giro de 180 grados. La persona que amaba, la vida que había planeado, todo se desmoronó. Se vio obligado a reconstruir su vida desde cero, a cuestionar sus decisiones y a enfrentarse a la cruda realidad de la traición. El proceso de sanación fue largo y doloroso, pero también le brindó la oportunidad de crecer y encontrar la verdadera felicidad. El camino de Khan hacia la recuperación fue arduo y lleno de obstáculos. Tuvo que lidiar con el dolor de la traición, con la desilusión y con la pérdida de su sueño. Se vio obligado a cuestionar sus decisiones, a analizar su pasado y a replantear su futuro. La soledad lo acompañó durante mucho tiempo, pero también le dio la oportunidad de reflexionar sobre sí mismo, de descubrir sus fortalezas y de aprender a amarse a sí mismo. La terapia, el apoyo de sus amigos y familiares, y el paso del tiempo fueron sus mejores aliados. Reconstruir su vida desde cero no fue fácil, pero Khan demostró ser un hombre fuerte y resiliente. Aprendió a perdonar, a soltar el pasado y a enfocarse en el presente. La traición, aunque dolorosa, le enseñó valiosas lecciones sobre la vida, sobre el amor y sobre sí mismo. Finalmente Khan encontró la verdadera felicidad, una felicidad que no dependía de nadie más que de él mismo. Aprendió a valorar las pequeñas cosas, a disfrutar de la vida y a amar sin condiciones. La traición lo había marcado, pero también lo había transformado en una persona más fuerte, más sabia y más feliz. Demet, por su parte, tuvo que lidiar con las consecuencias de sus acciones. La culpa, el arrepentimiento y la soledad la atormentaron. Se vio obligada a tomar decisiones difíciles, a enfrentar su pasado y a buscar la redención. El camino no fue fácil, pero Demet, a pesar de todo, demostró ser una mujer fuerte y resiliente. Demet, atormentada por la culpa y el arrepentimiento, se enfrentó a las consecuencias de sus acciones. La traición a Khan, el daño causado, la perseguían día y noche. La soledad la consumía, y el pasado se volvía cada vez más presente. Se vio obligada a tomar decisiones difíciles, a enfrentar su pasado y a asumir la responsabilidad de sus actos. Buscó la redención, intentando reparar el daño causado, buscando el perdón y la paz interior. El camino hacia la redención fue largo y doloroso, pero Demet, a pesar de todo, demostró ser una mujer fuerte y resiliente. Aprendió a aceptar sus errores, a perdonarse a sí misma y a reconstruir su vida. La culpa, el arrepentimiento y la soledad la acompañaron, pero también la transformaron en una persona más compasiva, más sabia y más fuerte. Oguzhan, con su victoria a medias, descubrió que el poder y la venganza no siempre traen la felicidad. Las consecuencias de sus acciones lo persiguieron, y se vio obligado a enfrentar las sombras de su propio pasado. La ambición desmedida al final lo consumió. Oguzhan, al lograr su venganza, descubrió que la victoria no siempre trae la felicidad. El poder, la ambición y la venganza no eran la respuesta a sus problemas. Las consecuencias de sus acciones lo persiguieron, atormentándolo con las sombras de su pasado. La soledad lo consumió y el peso de sus decisiones lo agobió. La ambición desmedida al final lo consumió, dejándolo vacío y sin rumbo. Se dio cuenta de que había perdido lo más importante, la paz interior, el amor y la felicidad. El camino de Oguzhan se convirtió en un laberinto de arrepentimiento y desesperación. Tuvo que enfrentar las consecuencias de sus actos, la desconfianza de los demás y el vacío que sentía en su corazón. La venganza, en lugar de sanarlo, lo había destruido. La historia de Khan, Demet y Oguzhan nos enseña que las decisiones que tomamos tienen consecuencias duraderas. El amor, la traición, la ambición y el arrepentimiento son fuerzas poderosas que pueden cambiar el curso de nuestras vidas. La boda, que prometía ser el comienzo de una nueva etapa,
se convirtió en el punto de quiebre que lo cambió todo. La historia de Can, Demet y Oguzhan es un recordatorio de que nuestras decisiones tienen consecuencias duraderas. El amor, la traición, la ambición y el arrepentimiento son fuerzas poderosas que pueden cambiar el curso de nuestras vidas para siempre. La boda, que prometía ser el comienzo de una nueva etapa, se convirtió en el punto de quiebre que lo cambió todo, revelando verdades ocultas y desatando un torbellino de emociones. El drama, el romance, la traición y la redención se entrelazaron en una narrativa apasionante que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la complejidad de las relaciones y sobre el poder de las decisiones que tomamos. La historia nos enseña que el amor puede ser una fuerza destructiva, que la traición puede romper corazones, que la ambición puede cegarnos y que el arrepentimiento puede ser un largo y doloroso camino. Pero también nos enseña que la esperanza, la resiliencia y el perdón pueden ser las claves para la sanación y la búsqueda de la verdadera felicidad. Y ahora, volviendo al presente, espero que este análisis les haya gustado. Sé que fue mucha información, pero créanme, cada detalle es importante para entender la magnitud del drama. Para resumir, en este vídeo exploramos cómo el impacto de Demet y Oguzhan, entrelazados por el pasado, rompió la vida de Can. Analizamos el papel crucial que Demet jugó en esta historia llena de secretos, traición y amor. Vimos cómo la boda, que prometía felicidad, se convirtió en el detonante de un caos emocional que lo cambió todo. Gracias por acompañarme en esta exploración. Me encantaría saber qué opinan sobre esta historia. ¿Qué personaje les pareció más intrigante? ¿Qué creen que le deparará el futuro a cada uno de ellos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.